Suciedad. Sombras en el ministerio. El eco de los tacones de Dolores resonaba por el mármol pulido del pasillo central del Ministerio de Magia. Llevaba su habitual conjunto rosa, como una advertencia visual de su presencia, y un portafolio repleto de documentos que jamás serían discutidos abiertamente en una reunión oficial. Giró a la derecha, rumbo a la oficina del ministro. La puerta estaba entreabierta, y dentro, Cornelius Fudge conversaba con un hombre de porte aristocrático, bastón en mano y una mirada de serpiente. Lucius Malfoy. No entiendo, decía Malfoy, su voz impregnada de indignación fría, ¿cómo es posible que se le permita a Dumbledore seguir como director? Después de todo lo que ha hecho, o dejado de hacer. Fudge, acomodado en su sillón, respondió con aparente calma. Porque es Dumbledore, señor Malfoy. Muchos recuerdan que fue él quien venció al primer señor oscuro de esta era, y quien plantó cara al que no debe ser nombrado cuando reapareció. Esa reputación, por más que se desgaste, todavía pesa. Malfoy entrecerró los ojos, pero el gesto se suavizó al escuchar lo que venía después. Claro que su imagen ya no es lo que era, continuó Fudge. Está perdiendo influencia. Un atisbo de satisfacción se dibujó en el rostro de Lucius, como si ya hubiera previsto ese desenlace. Se levantó con un ademán elegante, cerrando la conversación con cortesía calculada. Ministro. Un placer, como siempre. Y se retiró, su capa ondeando tras él como una sombra orgullosa. Dolores esperó hasta que el aristócrata estuvo fuera de la vista antes de entrar. El engreído piensa que aún lo tiene en su bolsillo, señor primer ministro, dijo, con su voz empalagosa y venenosa a la vez. Fudge la miró unos segundos, midiendo sus palabras, y luego sonrió con astucia. Oh, sí, cree que puede comprar a cualquiera con la cantidad justa. Y, admitámoslo, sus donaciones oficiales, y sobre todo las extraoficiales, han sido de gran ayuda. Su mirada se volvió más fría, casi calculadora. Pero no ha dejado de ser una molestia con sus constantes exigencias de pureza de sangre. Cree que manda, Dolores, pero en este juego, uno nunca debe dejar que el otro vea quién mueve realmente las piezas. Dolores sonrió de manera casi imperceptible, como si entendiera perfectamente el mensaje. En el aire, el aroma de intriga política era tan denso como la magia misma. En la mansión Malfoy. La chimenea de mármol blanco ardía suavemente, iluminando el salón principal de Malfoy Manor con destellos dorados. Lucius entró con paso medido, su capa aún húmeda por la llovizna que caía en Wiltshire. Por el momento, Albus seguirá siendo director de Hogwarts, anunció con desagrado apenas cruzó el umbral. Desafortunadamente, no hay cantidad de dinero que pueda ofrecerse a Fudge para inclinar esa situación a nuestro favor. Narcisa, sentada en un sillón alto de terciopelo azul, no se inmutó. Sostenía una copa de vino con la gracia estudiada de quien había sido criada en la casa Black. Eso ya lo sabía, Lucius, respondió con calma glacial. Crecí en una familia que superaba en riqueza y nobleza a muchas, incluyéndonos. Aprendí hace tiempo que no todos se venden por oro, y que las amenazas solo avivan ciertos fuegos. Lucius frunció el ceño, pero no interrumpió. Si bien su esposa sabía que su esposo está molesto por el tono de certeza en sus palabras. El ministro, pensó Narcisa, es un hombre más astuto de lo que aparenta con su sonrisa de comerciante mediocre. Lucius ve un rostro amable y un bolsillo abierto, pero ella ha visto las garras que esconde, y los proyectos que financia sin siquiera saberlo. O sin querer admitirlo. Lucius apartó la mirada hacia el fuego, como si eso pudiera guiarlo a algo o revelarle alguna verdad. ¿Cómo están nuestras fianzas?, preguntó su marido. Yo, continuó ella, dejando la copa sobre la mesa de ébano, solo puedo trabajar para aumentar la fortuna Malfoy. Fortuna que tú te encargas de gastar en favores políticos, o en pagar el salario de ciertos mortífagos para mantenerles a tus órdenes. La última frase flotó en el aire como una daga envuelta en terciopelo. Mis inversiones políticas son necesarias, replicó con voz grave. Mantener influencia exige mantener aliados. ¿Aliados? Narcisa esbozó una media sonrisa irónica. Mortífagos empobrecidos que dependen de tu generosidad para jurarte fidelidad. No es lealtad lo que compras, Lucius, es hambre disfrazada de devoción.
Y el dinero no aparece por arte de magia. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el crepitar de la leña. Él sabía que sus palabras eran verdad, pero admitirlo sería reconocer una grieta en su posición, y eso, para un Malfoy, era impensable. Para Narcissa, su matrimonio con Lucius había terminado por encajar con un viejo dicho mogul que alguna vez escuchó en boca de un profesor de Hogwarts: la mujer hace todo el trabajo y los hombres se llevan el crédito. Lucius se paseaba como un señor feudal, con la frente en alto y el bastón en mano, convencido de que su influencia sostenía la gloria de la familia Malfoy. Pero la verdad era otra: había sido ella, Narcissa, quien durante años se encargó de aumentar la fortuna y de evitar que la casa cayera en la ruina desde que su marido se dejó arrastrar por la marca tenebrosa. Porque las guerras, y eso lo sabía mejor que nadie, costaban dinero. Y no cualquier dinero, oro real, sólido, con peso, no ilusiones de grandeza. El señor tenebroso lo había comprendido desde el principio. Supo qué hilos jalar, qué sueños inflamar en la orgullosa aristocracia de sangre pura. Supo venderles una visión de un mundo que, en apariencia, los devolvería al trono que creían merecer. Y ellos, como niños fascinados por un truco barato, pagaron con donaciones, mansiones entregadas como refugios, y herencias malgastadas en la causa. Narcissa, sin embargo, veía lo que los demás no: el oro de duende era peligroso, brillante como el rocío bajo el sol, pero igual de fugaz. Hechizos podían multiplicar monedas, sí, pero los duendes se aseguraban de que al cabo de un tiempo el metal desapareciera, dejando tras de sí solo polvo. La magia no sustituía a la economía. Ese era el secreto que la mayoría de los mortífagos prefería ignorar. Y la realidad era aún más amarga: no había tantos sangre pura ricos como para sostener un ejército. El peso real de las huestes de Voldemort estaba hecho de chusma, magos fracasados, criaturas mal vistas, carroñeros que habían encontrado en la marca tenebrosa una identidad y una excusa para su violencia. Los hombres lobo eran el ejemplo más claro. Voldemort no necesitaba nobles, necesitaba números. Narcissa lo sabía, aunque jamás lo diría en voz alta: el Señor Oscuro construía su reino con perros rabiosos, no con linajes ilustres. Y tarde o temprano, los perros rabiosos acababan mordiendo la mano que los alimentaba. Narcissa y el peso de los Black. Por un instante, Narcissa dejó de pensar en Lucius, en el oro y en las intrigas, y se vio arrastrada hacia un recuerdo más íntimo, más punzante: Bellatrix. Su hermana mayor, la que ahora todos conocían como la loca más temida de Azkaban, no siempre había sido así. Hubo un tiempo, Narcissa lo recordaba con una claridad incómoda, en que las tres, Bella, Andrómeda y ella, eran inseparables. Tres flores negras que jugaban en los jardines de Grimmauld Place, aprendiendo a pronunciar maleficios antes que poemas. Era lo natural: las Black siempre eran intensas, orgullosas, brillantes. Pero algo se quebró. Los demás decían que todo se había perdido cuando Andrómeda se casó con ese sangre sucia, Ted Tonks. Narcissa no lo veía tan simple. La semilla de la ruina ya estaba ahí mucho antes, en la sangre misma. La famosa locura Black. Una chispa que podía encenderse en cualquier miembro de la familia, en formas distintas: en Andrómeda, como rebeldía; en Bellatrix, como fanatismo; o en Sirius, como un odio abrasador hacia todo lo que llevaba su apellido. Sí, incluso Sirius. El primo adorado por muchos, el descarriado que renegaba de la herencia familiar con escándalos y carcajadas desafiantes. Pero Narcissa no olvidaba lo que había leído en los expedientes que circulaban en el ministerio: la infame broma que casi costó la vida a Severus Snape. Una broma. Así lo había reducido Dumbledore. Una simple travesura escolar. ¡Qué estupidez! Narcissa apretó los labios con frialdad. Nadie que conociera el peligro de un hombre lobo transformado podía llamar a eso un juego. Sirius no era brillante en los estudios, cierto, pero no era un ignorante. Al contrario, sabía exactamente qué hacía. La prueba era que él y sus amigos se habían convertido en animagos ilegales solo para acompañar a Lupin en sus noches de luna llena. ¿Quién iba a hacer semejante esfuerzo si no comprendía la magnitud del riesgo? La verdad era evidente para Narcissa: Sirius había querido destruir a Snape, y lo había hecho con premeditación. Y lo peor no fue el acto en sí, sino la respuesta de las autoridades.
Dumbledore y McGonagall lo encubrieron, como si se tratara de un error de cálculo, un malentendido infantil. Ridículo. Ahora Sirius estaba prófugo, con orden de captura. El héroe de Gryffindor convertido en fugitivo. Y todo el mundo hacía como si la tragedia hubiera empezado recién, cuando en realidad la locura Black llevaba generaciones fermentando, lista para explotar en cada rama del árbol. Narcisa lo sabía mejor que nadie. Al final, todos los Black cargamos con la misma mancha, susurró para sí misma. Solo cambia la forma en que se nota. A veces Narcisa pensaba que el apellido Malfoy no era un legado, sino una condena. Para su hijo, más que para nadie. Lucius lo veía como un blasón, un estandarte que debía alzarse frente a todos, imponiendo respeto con oro, con amenazas y con la vieja arrogancia de sangre pura. Pero Narcisa, con la mirada fría de quien había crecido en los salones oscuros de los Black, sabía mejor, un nombre podía ser también una cadena. Y Draco ya estaba marcado por esa cadena. Las lecciones de su padre lo habían encaminado en la dirección equivocada desde el primer día, competir con Harry Potter, burlarse de los débiles, buscar gloria en las sombras de los demás. Pero, como con cruel ironía, cada movimiento terminaba en desastre. Cada humillación hacia un Gryffindor se volvía victoria para ellos. Cada palabra venenosa contra Potter lo hacía destacar aún más, como si Draco no fuese más que el eco torpe que reforzaba la leyenda del hijo de James. Narcisa lo veía. Y lo detestaba. Sin embargo, fue entonces cuando apareció esa muchacha, Ava, la protegida de Severus, la muchacha que había llevado por un tiempo el apellido Potter y que resultó ser hermana del mismo Harry. Narcisa observaba cómo trataba a su hijo, y había en ello una firmeza y un cuidado que la sorprendieron. Ava no lo halagaba ni lo condenaba, lo desarmaba con simple lógica. Le mostraba que sus buenas jugadas contra Potter eran en realidad victorias regaladas a Gryffindor, que su empeño por rebajarlo lo único que hacía era engrandecerlo. Era casi cruel en su franqueza, pero Narcisa intuía algo distinto, sentido común, el mismo que a Draco le faltaba, el mismo que Lucius nunca cultivó. Por primera vez en mucho tiempo, Narcisa sintió un brote de esperanza. Ojalá esa chica logre hacer lo que yo no puedo, pensó con amargura, darle a mi hijo un poco de visión, un poco de prudencia. Y, como en un suspiro del pasado, la memoria la traicionó. Vio a Severus Snape en su juventud, dedicándole a Lily Evans esa mirada intensa, callada, que se mezclaba entre amistad y algo más. Y ahora, veía el mismo brillo en los ojos de Ava cuando cruzaba miradas con él. Narcisa cerró los párpados, perturbada. Todo se repite, de una forma u otra. En la soledad de su salón, Narcisa Malfoy meditaba. Severus Snape había jurado más de una vez que con aquella muchacha, Ava, no había nada más que una relación de protección. Una pupila, una joven abandonada por su familia, decía él con su tono áspero, como quien corta de raíz toda insinuación. Pero Narcisa conocía los caminos del corazón, podían ser tan enredados como un laberinto, tan peligrosos como una trampa escondida bajo la alfombra de un salón de baile. ¿Y si esta vez Severus pudiera, por fin, estar con la chica que amaba? El pensamiento le sonó ridículamente cursi en su propia mente, y lo desechó con un gesto frío. Y sin embargo, las señales estaban allí. Las miradas que se prolongaban un instante más de lo debido. El silencio cómodo que compartían. Esa pequeña complicidad que nadie más notaba, pero que ella, hija de la casa Black, educada para leer rostros y gestos, reconocía de inmediato. Podrán negarlo todo lo que quieran, pensó, con un dejo de ironía. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Ava y Severus compartían una taza de té. Era un gesto sencillo, casi ritual, tan inglés como el propio clima lluvioso que se colaba por las ventanas. ¿No te molesta que Dolores use tu nombre en su, digámosle, cruzada contra Albus y James? Preguntó Ava, con esa mezcla de curiosidad y sarcasmo que la caracterizaba. Severus no levantó la vista de su taza. Sí, me molesta, dijo con voz seca. Pero también es útil que lo haga. Ava sonrió, inclinándose un poco hacia adelante. Y además, es divertido ver cómo Potter sufre. La frase quedó flotando en el aire. Detrás de ellos, dos pares de ojos se miraron con sorpresa. Las gemelas Parvati y Padma Patil,
que habían pasado cerca, se detuvieron un instante, como si fueran testigos involuntarios de un secreto mal disimulado. Y comprendieron, al fin, por qué Ava hablaba así de James Potter, su propio padre biológico. No era odio puro. No era burla gratuita. Era otra cosa, más profunda y más compleja. Y en el fondo, las dos hermanas intuyeron lo mismo que Narcisa ya sabía: había algo en esa relación que ni Severus ni Ava estaban dispuestos a nombrar todavía. Parvati y Padma se sentaron a ambos lados de la cuervo Hermione, que revisaba unos pergaminos con la seriedad habitual. El murmullo de la biblioteca era discreto, la hora del té siempre daba ese respiro antes de que los estudiantes retomaran sus deberes. Hermione, empezó Parvati, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. ¿Tú has notado, verdad? Esa forma en que Snape y Ava se comportan cuando están juntos. Padma asintió, apretando los labios. Es demasiado cercano. No como profesor y alumna. ¿Y esa sonrisa que le dio hoy? Hermione levantó la vista, arqueando una ceja. ¿De verdad están insinuando eso? Las gemelas se miraron, algo incómodas, pero no retrocedieron. Solo decimos que parece más de lo que debería, se defendió Parvati. Hermione suspiró, apoyando la pluma. Escuchen, hasta el momento, lo único que hay es que Severus Snape se ha mostrado como protector hacia Ava. Nada más. Ninguna señal de un comportamiento inadecuado. Y si insinúan otra cosa sin pruebas, eso podría considerarse difamación. Las gemelas guardaron silencio. Además, continuó Hermione, con tono de quien da una mini lectura de historia de la magia, sé de la vieja costumbre de algunas familias de sangre pura, criar a la futura esposa desde niña, bajo contrato matrimonial, para moldearla y garantizar un lazo fuerte con el marido, que solía ser mayor. Una práctica horrible, a mi parecer, pero esa no es la situación de Ava y Snape. Nada que ver. Hermione cerró el libro que tenía en las rodillas. Lo que hay entre ellos, si es que hay algo más allá de la confianza, es imposible de catalogar por simples miradas o palabras sueltas. Un leve ruido los interrumpió. Harry y Ron habían llegado en ese momento, y aunque no era su intención espiar, alcanzaron a oír lo suficiente de la conversación. Se quedaron de pie, intercambiando una mirada rápida. Snape y Ava, ¿de qué estaban hablando exactamente? El silencio que se generó después decía más que cualquier rumor. ¿Perdón? La voz de Harry sonó más alta de lo que quiso. Había dado 2 pasos hacia ellas, los ojos verdes ardiendo. Están diciendo que Snape y Ava. Ron lo siguió, con las orejas rojas de furia. Eso sí que sería lo último. Siempre supimos que Snape es retorcido, pero esto sería enfermizo. Parvati y Padma se removieron en sus asientos, inseguras de si debían reafirmar lo dicho o callarse. Hermione, en cambio, se levantó de golpe, cruzando los brazos frente a los 2 chicos. Basta. Dijo con tono cortante, más propio de una profesora que de una estudiante. La biblioteca se quedó en silencio, varios girando la cabeza hacia ellos. Harry frunció el ceño. Hermione, no puedes negar lo que vieron. Lo que vio no vi no importa, replicó ella con firmeza. Hasta ahora, no hay ninguna señal de un comportamiento inadecuado entre Severus y Ava. Nada. Y les advierto a los 2, los señaló con el dedo, alternando la mirada entre ellos, no sean imprudentes como siempre. Eso se llama valor, refunfuñó Ron. No, Ron, replicó Hermione, la voz temblando apenas por la indignación. Eso se llama meterse en problemas sin pensar. El comentario cayó como un peso sobre los 3. Harry bajó la vista un instante, recordando con dolor aquella tarde de este primer año. El troul en el baño. Hermione atrapada, el miedo, la vergüenza, y luego Ava, la Slytherin, apareciendo en el peor de los momentos para salvarla. Ron apretó los puños, la culpa mordiéndole el estómago. Nosotros debimos estar ahí, murmuró, con un tono apagado. Lo sé, dijo Harry, con un deje amargo. Para la mayoría de Gryffindor, aquello había sido una mancha imposible de lavar, que una leona hubiera sido rescatada por una Slytherin, y no por sus propios compañeros.
como si hubiese sido mejor que Hermione nunca hubiese salido viva del baño, antes de que una serpiente les arrebatara el papel de héroes. Hermione los miró a ambos, sin suavizar su expresión. «Yo no pienso disculparme por estar viva», dijo en voz baja pero clara. «Ni por agradecer que Ava Prince haya hecho lo que ustedes no hicieron». El silencio que siguió fue helado. Ni Harry ni Ron tuvieron fuerzas para replicar. Había una vieja cabaña se mantenía en pie a duras penas, apartada en una región remota donde nadie más quería vivir. Para Remus Lupin era un refugio, pero también una prisión. La leña húmeda no siempre encendía, el viento se colaba entre los tablones, y en las noches de luna llena, el silencio se convertía en amenaza. En un rincón, Sirius Black dormía intranquilo sobre un catre improvisado, el rostro demacrado bajo la barba, encogido como un animal que teme al cazador. Remus lo observaba con mezcla de tristeza y cansancio. «Si nos encuentran aquí», murmuró para sí mismo, «yo seré el primero en pagar el precio». Era la cruda verdad. La condición de hombre lobo lo marcaba más que cualquier cicatriz. Para la mayoría, no era un hombre afligido por una maldición, era un monstruo, alguien al que podían dar caza por deporte. Y si se descubrían los lazos con un prófugo como Sirius, no habría piedad. El recuerdo volvió, tan hiriente como siempre, aquella noche en Hogwarts, cuando Sirius lo empujó al borde del desastre. Usarlo como carnada, como un arma viva contra Snape. Un juego macabro que podría haber terminado en tragedia. Remus apretó las manos, las uñas clavándose en las palmas. Tal vez debía haber terminado nuestra amistad aquella vez, pensó. Quizás todo habría sido distinto. Pero no lo hizo. Se negó a perder a uno de sus únicos amigos que lo había aceptado con todo y su maldición. Se engañó pensando que Sirius cambiaría, que el calor de la camaradería apagaría el fuego de su imprudencia. Ahora la consecuencia estaba frente a él, un fugitivo en su casa, y la sombra de la traición a punto de devorarlos a ambos. Y en el fondo, sabía que no solo él cargaba con ese secreto. Albus y Minerva habían tapado el incidente, convencidos de que se trataba de una broma infantil que no debía trascender. No había Azkaban para ellos, pero sus imágenes públicas se habían agrietado. La gente murmuraba, algunos susurrando que no eran tan sabios ni tan incorruptibles como pretendían. Remus suspiró, mirando a Sirius girarse entre sueños. La amistad, pensó con amargura, podía ser un lazo de hierro, pero también una cadena que arrastraba hacia el fondo. El crepitar de la leña apenas iluminaba el interior de la cabaña. Sirius Black abrió los ojos con un sobresalto, como si hubiera estado corriendo en sueños. Jadeó, pasándose la mano por el rostro, hasta que notó la mirada fija de Remus desde la silla. ¿Otra vez vigilándome?, gruñó Sirius, con la voz áspera. Remus no apartó los ojos de él. Alguien tiene que hacerlo. El silencio se estiró. Solo el viento colándose entre las rendijas acompañaba la tensión. Sirius se incorporó, el cabello revuelto y los ojos febriles. ¿Aún me guardas rencor por aquello con Snape?, preguntó con brusquedad, aunque la pregunta sonaba más como un reproche. Remus entrecerró los ojos. ¿Rencor? No, Sirius. Pero no olvido. Una broma como esa pudo haberme convertido en asesino sin que yo lo supiera. ¿Sabes lo que significa cargar con esa idea cada luna llena? Sirius apretó la mandíbula, desviando la mirada hacia el fuego. Solo éramos unos críos. Yo no pensé en lo que podía pasar. Ese siempre fue tu problema, replicó Remus, sin levantar la voz, pero con dureza contenida. Nunca pensabas en las consecuencias. Sirius no contestó de inmediato. Se pasó las manos por el rostro y soltó un resoplido. ¿Y qué? ¿Ahora me vas a dejar aquí, como a un perro sarnoso? Eres lo único que me queda, Remus. James y Lily no pueden ayudarme, no con todo lo que ha salido mal desde que Ava volvió. Remus lo observó en silencio. La mención de los Potter le golpeó como un recordatorio cruel. James, Lily, y la hija perdida, la niña que enviaron con Petunia creyendo que lo mejor a hacer. Todo se torció desde ese día, murmuró Remus con amargura. Cuando decidieron dejarla allí. Perdió un ojo,
Sirius. Un ojo. Y ahora Severus Snape es quien la protege, no James, no Lily, y mucho menos tú. Sirius se levantó de golpe, como si la culpa lo hubiera quemado por dentro. No me hables de Snape. Escupió con furia. Él siempre estuvo al acecho, esperando robar lo que no era suyo. Remus se puso de pie también, aunque su tono se mantuvo frío. Quizás esta vez no fue él quien robó nada, sino que ustedes lo entregaron todo por miedo y por orgullo. La cabaña se llenó de un silencio pesado. El fuego chisporroteó como si quisiera interrumpir aquella disputa. Sirius respiraba agitadamente, mientras Remus lo miraba con un cansancio infinito, como si llevara décadas arrastrando la misma cadena. En algún lugar, James y Lily también luchaban con su culpa, recordando cada decisión que los llevó a perder a su hija, y a entregarla, sin saberlo, al cuidado del hombre al que más despreciaban. James Potter se dejó caer en la butaca de su despacho, el corazón retumbándole en el pecho. Leyendo nuevamente la carta de Ava, no, de Rosa, su hija, todavía ardía sobre la madera pulida del escritorio. Las palabras parecían susurrarle veneno, cada línea escrita con frialdad calculada. Lo mejor es que no nos hablemos y veamos. Ustedes eligieron una vida sin mí y han sido felices. James apretó los puños, luchando contra el impulso de romper la carta en 1000 pedazos y prenderle fuego. Astuta, como una maldita serpiente, murmuró con un dejo de rabia. ¿Y Snape? Snape detrás de todo, ¿cómo no? Su mente regresó al momento en que había firmado aquel documento sin leerlo, confiado, casi distraído. Ahora comprendía que le había dado a Severus Snape el arma perfecta, la resurrección de la cuenta de Rosa, bajo el nombre de Ava Prince Gaunt. Un nombre cargado de oscuridad, de linaje maldito. James golpeó la mesa con el puño cerrado, el tintero vibrando y dejando una mancha sobre los papeles. Gaunt. Escupió con asco. ¿Cómo se atreve a usar ese apellido? El eco de sus palabras apenas se apagaba cuando la voz en su cabeza le recordó que Sirius, su hermano de juramento, seguía prófugo. Todo por aquella broma de juventud contra Snape, que había terminado marcando sus vidas con hierro candente. Y como si no bastara, Dolores Umbridge, esa mujer vil y venenosa, había puesto el dedo en la llaga. La acusación contra Dumbledore y Minerva había hecho temblar la confianza de muchos en Hogwarts, y con ello, el prestigio de la escuela. Lo que más le corroía a James era lo que Dolores le había susurrado en su encierro, como si disfrutara clavarle cuchillos en el alma. Tu esposa se ofreció a Severus, a cambio de tu libertad. James cerró los ojos, conteniendo una náusea amarga. Eso era una verdad tan repulsiva. Por fortuna ese grasiento de Snape no era hombre de usar a una mujer como moneda de cambio. Pero las palabras de Umbridge lo habían envenenado, y cada recuerdo de su esposa se manchaba con la duda. James respiró hondo, tratando de calmarse. Esto no lo va a ganar Snape. Ni Umbridge. Ni nadie. El fuego de la chimenea crepitó, iluminando su rostro endurecido. Sabía que tenía que moverse con cuidado, cada paso en falso lo hundiría más, y Ava, Rosa, no regresaría jamás si seguía el juego de los enemigos que lo rodeaban. Pero una cosa estaba clara, la guerra ya no era solo contra mortífagos o políticos corruptos. Ahora también era contra los fantasmas de su propia familia. La noche del 13 de noviembre cayó sobre Hogwarts con un manto frío y despejado. El viento silbaba entre las torres y los pasillos de piedra, mientras la clase de astronomía se reunía en lo alto de la torre más alta. El cielo parecía una inmensa sábana negra salpicada de diamantes titilantes. Ava, aunque dentro de sí todavía sentía la cicatriz de Rosa, acomodaba los instrumentos mágicos frente a ella, pero sus ojos brillaban más con los artefactos mugles que había logrado introducir en secreto, un pequeño telescopio portátil de precisión y un receptor de señales satelitales. Mei Lee, su compañera inseparable, desde el interior de Rosa le observa con esa serenidad marcial que la caracterizaba. El cabello negro de la joven ondeaba al viento, o esa era la ilusión mental que había formado más bien, y en sus pupilas se reflejaban tanto las constelaciones como la determinación de alguien que había elegido la lealtad en vez de la traición. ¿De verdad crees que estos satélites, pronunció la palabra con cierto acento extraño, servirán para nuestra investigación? Preguntó Meilin,
aunque en su tono no había burla, sino genuina curiosidad. Ava sonrió con una chispa calculadora. Claro que sí. Los magos miramos al cielo como si solo fuera un mapa de presagios y adivinaciones, pero los mugles lo han convertido en una red de ojos y oídos. Si sé cómo aprovechar sus ondas, puedo ver más de lo que los libros de astronomía nos permitirían. Meilin se inclinó, para concentrarse en las sensaciones que venían de la mano de Ava tocando con la yema de sus dedos el receptor metálico, y murmuró. Es curioso, en mi mundo, algunos guerreros buscaban controlar la energía vital con máquinas. Fallaron porque carecían de disciplina interior. Pero esto tiene potencial. La asiática, por decirlo así, frunció los labios y añadió en voz baja, casi como un recordatorio personal. Y si alguien intenta usarlo contra nosotras, los venenos que preparo no fallan. El comentario flotó en el aire con la misma naturalidad con la que otros alumnos hablaban de pociones o hechizos. Ava sonrió. Es por eso que sigo aquí. Porque cuando mi cuerpo se desmoronaba, tú elegiste acompañarme en vez de poseerme. Sabes que, sin ti, Rosa estaría muerta, y Ava jamás existiría. Meilin no respondió con palabras, solo asintió, y sus ojos se endurecieron como el acero de una espada. Mientras tanto, el profesor de astronomía daba indicaciones rutinarias sobre la posición de Marte y Saturno. Ninguno de los presentes sospechaba que, en un rincón oscuro de la torre, Ava y Meilin ya planeaban algo más grande, una unión entre el conocimiento mágico y el Mogel, un puente entre mundos que podría alterar el equilibrio del futuro. A lo lejos, una estrella fugaz surcó el cielo, como si aprobara en silencio la decisión de ambas. El aire frío de la noche se colaba entre las capas mientras la joven y Ava seguían sobre la torre en una parte retirada. El receptor Mogel parpadeaba tenuemente, y Ava sonrió satisfecha al captar un leve pulso de señal. ¿No te parece raro, Meilin? Murmuró Ava, ajustando el telescopio portátil. Aquí arriba, en lo alto de las torres, la tecnología Mogel funciona, pero abajo, en los pasillos, en las aulas, apenas prende una chispa. Meilin ladeó la cabeza, pensativa. Podría ser un accidente de las viejas magias que protegen este castillo, sus ojos se estrecharon, con una chispa de suspicacia. O tal vez sea a propósito. Una forma de mantener a raya a los hijos de mugles, de impedirles usar sus propios recursos aquí. Ava la miró fijamente, intrigada. ¿Es posible? Hogwarts siempre tuvo secretos más oscuros de los que admiten sus directores. Y este podría ser uno. El murmullo del profesor llegó como un eco distante, recitando fórmulas sobre constelaciones, pero Ava apenas lo escuchaba. Prefería hablar con su compañera, con media sonrisa. A propósito, ¿me contarías más de tu mundo? Te veo aburrida con esta clase. Meilin dejó escapar una risita breve, como un jadeo contenido, y apoyó la barbilla sobre el dorso de su mano. ¿Está bien? A ver. En mi tierra hay montañas que, como las llamadas Sanshua, que aparecen en ciertas pinturas. No son como las de aquí, redondeadas y sólidas. Las nuestras son altas y delgadas, parecen torres naturales, elevándose entre la niebla como lanzas de piedra. Es como si los dioses mismos las hubieran clavado en la tierra para recordarnos su presencia. Sus ojos se suavizaron con un brillo nostálgico. En política, tuvimos algo parecido a lo que aquí llaman ministerios, pero mucho más marcado. El gran general era como un Sun, un jefe supremo de los ejércitos, tenía el poder real. Decidía sobre la guerra, la paz y el destino de la nación. El emperador, él era distinto. No gobernaba, no necesitaba. Su papel era ser el enlace con los dioses, el símbolo de todo lo que mantenía unida a la gente. Ava la escuchaba con una mezcla de fascinación y cálculo. Curioso, como si tu mundo hubiera dividido lo que aquí intentan fusionar. Un gobernante que manda con espada, y otro que guía con espíritu. Quizá aquí, ese sería el choque entre el ministro de magia y Dumbledore, murmuró con tono analítico. Meilin la observó con un dejo de orgullo. No lo entiendes aún, Ava. Lo nuestro no era un error. Era equilibrio. Porque a veces el poder de las armas no puede sustituir al poder de los dioses, y viceversa. Las palabras quedaron flotando mientras otra ráfaga de viento agitó las páginas de los cuadernos.
Abajo, la vida en Hogwarts seguía con normalidad, pero en lo alto de la torre, dos jóvenes de mundos distintos tejían una alianza de conocimiento y destino que superaba la rutina escolar. El cielo nocturno se extendía sobre ella como un mar infinito. Las estrellas parecían escuchar en silencio, y el receptor Mogel zumbaba débilmente en el borde de la mesa. Ava ajustó el telescopio, pero su atención ya no estaba en Saturno ni en los cometas, estaba completamente atrapada por las palabras de Meilin. La muchacha de aspecto oriental hablaba con calma, aunque cada frase parecía cargada de siglos de tradición. En mi mundo, los humanos aún no se consideran la especie suprema. Es cierto, algunos aprenden a cultivar sui, y entonces son vistos como superiores, como guerreros que caminan un paso más cerca de lo divino. Pero incluso entre nosotros hay límites. Ava arqueó una ceja, intrigada. ¿Y los animales? ¿No son solo eso, animales? Meilin negó con la cabeza, dejando que un mechón de cabello oscuro se deslizara sobre su mejilla. No siempre. Hay bestias capaces de desarrollar un dantian, el núcleo donde se condensa la energía vital. Ava frunció el ceño, comparando con lo que conocía. Entonces, ¿son como nuestras criaturas mágicas? ¿Como un hipogrifo o un testral? Meilin, en silencio, deslizó sus pensamientos directamente en la mente de la pelirroja, con esa intimidad mental que habían aprendido a compartir. No. No es lo mismo. En tu mundo puedes ver la diferencia a simple vista, un animal común y una criatura mágica casi nunca se confunden. En el mío, al inicio parecen iguales. Se ven humanos, o lobos, o tigres. Pero cuando Sui florece, cambian. El cuerpo refleja la esencia que cultivan. Las palabras resonaron en la mente de Ava con el peso de un secreto. Meilin continuó, su voz interior teñida de solemnidad. Algunos terminan con formas terribles, deformadas por la ambición, a eso se les llama bestias demoníacas. Otros, en cambio, desarrollan un aspecto radiante, majestuoso, que inspira paz. Son las bestias divinas. Ava sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y tan poderosas son? Meilin alzó la vista al cielo que contemplaba a través de los ojos de Ava, como si buscara a aquellas criaturas entre las constelaciones. Sí. Una sola de ellas podría arrasar una nación entera, o salvarla de un desastre natural. Pero no te equivoques, las que alcanzan ese nivel son tan raras que el vulgo las llama leyendas. Igual que los humanos que llegan al pináculo del cultivo. Ava guardó silencio, mordiéndose el labio inferior. El contraste era brutal, en el mundo mágico europeo todo estaba catalogado, regulado, confinado en libros y ministerios. Pero lo que describía Meilin era un universo donde lo humano y lo animal se mezclaban en un mismo sendero hacia la divinidad o la monstruosidad. Por un momento, la pelirroja pensó que quizás Hogwarts era una jaula. Y Meilin, con su historia, le estaba mostrando por primera vez lo que había más allá de los barrotes. El viento en la torre era cortante, levantando mechones del cabello rojizo de Ava. La joven había cerrado un momento los ojos, permitiendo que la memoria de Meilin se mezclara con la suya. Era como caminar dentro de recuerdos ajenos, sentir el peso de una vida que no le pertenecía, pero que se había fundido con la suya en aquel instante de renacimiento compartido. Meilin hablaba sin mover los labios, su voz resonando en la mente de Ava con el eco de la verdad desnuda. De donde yo vengo, esta tecnología Mogel sería muy apreciada. Algunos hombres pueden romper rocas con sus puños, sí, pero son contados. La mayoría necesita armas, mazos, lanzas. El poder marcial no está al alcance de todos. Ava recordó escenas que no eran suyas, un patio de entrenamiento enrojecido por la sangre, los gritos de los primos derrotados, y ella, Meilin, siendo llamada bastarda ilegítima, indigna de la sangre Lee. El odio de la familia caía sobre ella como un río envenenado. Para ellos, continuó Meilin con un dejo de amargura, mi nacimiento fue una mancha que debía borrarse. Y cuando vencí a los nietos legítimos, el odio se multiplicó. Las imágenes se hicieron más nítidas, emboscadas en pasillos oscuros, cuchillos envenenados lanzados por manos familiares, traiciones disfrazadas de sonrisas. Me fortalecí por mi cuenta. La voz de Meilin se endureció.
Incluso acepté la ayuda de los enemigos de los Lee, la secta Veneno. Ava contuvo la respiración. En su mente vio la mansión del clan, un pantano maldito, vapores hediondos que se alzaban como espectros, el agua burbujeando con gases nauseabundos. El hedor era insoportable, como un pantano que supuraba podredumbre. Pero allí, entre cadáveres de insectos y raíces tóxicas, se forjaba poder. Su propia sangre y saliva eran veneno. Meilin sonrió con ironía amarga. Yo logré imitar parte de eso antes de caer. Antes de morir por las manos de mis propios parientes. El silencio se apoderó de Ava. La pelirroja abrió los ojos, mirando fijamente el receptor Mogel como si buscara en sus luces una distracción del peso que cargaba. Finalmente, habló en voz baja, apenas un susurro llevado por el viento. Señorita Lee, parece que medito mucho sobre tu pasado. Meilin inclinó la cabeza, con una calma que ocultaba cicatrices. Entonces dime, señorita Prince, ¿qué crees que pasó con mi familia después de mi muerte? Ava respiró hondo, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Supongo que cayeron en desgracia. Una familia que se devora a sí misma no puede mantenerse de pie mucho tiempo. Cada enemigo, cada ambicioso, tomó una parte del botín, hasta que solo quedaron cenizas de lo que fueron. Meilin cerró los ojos, y por un instante pareció más una sombra que una muchacha. Así es. La codicia consume más rápido que el veneno. Al final, la familia Lee se convirtió en un recuerdo vergonzoso. Y yo, en un espectro que sobrevivió gracias a ti. Las dos quedaron en silencio, mientras sobre ellas una constelación brillante se encendía en el firmamento. Y aunque Hogwarts seguía ajeno a esas historias de sangre y venganza, Ava supo que lo que unía su destino con el de Meilin era algo mucho más fuerte que cualquier apellido. Ambas eran hijas de familias rotas, pero habían aprendido a renacer en la oscuridad. Ava había dejado escapar aquella pregunta como un dardo envenenado. ¿Crees que los Potter tengan un destino similar a los Lee? Meilin no dudó en su respuesta. El candidato más adecuado sería James. Es orgulloso, demasiado confiado, y sus enemigos esperan la mínima grieta para destrozarlo. Lily, si decide mantenerse a su lado, también caerá. Sus ojos se oscurecieron. Harry, bueno, espero que no. Las palabras quedaron flotando mientras la clase terminaba, mucho antes de lo que Ava esperaba. Guardó sus instrumentos con calma, pero por dentro sentía como aquella conversación resonaba con fuerza en su pecho. Al bajar las escaleras de la torre de astronomía, casi de inmediato se topó con el director. La túnica azul profundo de Albus Dumbledore parecía absorber la luz de las antorchas. Había en su mirada ese brillo paternal que tantas veces usaba para encubrir sus verdaderas intenciones. Señorita Prince, dijo con su tono pausado y grave, ¿sería tan amable de acompañarme? Quisiera hablar con usted, a solas. Ava no dudó. La rabia contenida por años de abandono y manipulación encontró su cauce en una sola frase. No, director. Lo rechazo muy claramente. Y lo hago aquí, delante de todos. Hay demasiados conflictos de intereses entre usted y yo. No sería apropiado. Un murmullo recorrió a los alumnos y prefectos cercanos. Dumbledore, por primera vez en mucho tiempo, se quedó inmóvil. Su sonrisa se quebró en una línea rígida. Podemos encontrar un espacio privado para tratar este asunto, insistió, con un tono que intentaba sonar amable, pero que ocultaba una grieta de molestia. Ava arqueó una ceja y replicó con voz clara y firme. Entonces hablemos delante de todos los presentes. Transparencia, ¿no es eso lo que usted siempre defiende? El silencio fue total. El aire pareció congelarse. Dumbledore cerró los labios, los ojos azules reducidos a un frío resplandor. No estaba acostumbrado a ser desafiado, mucho menos por una joven que alguna vez había sido la pequeña Rosa Potter. Como quiera, respondió finalmente, con una calma demasiado medida para ser sincera. Ava no esperó más. Dio media vuelta, las botas resonando sobre la piedra, y se internó en dirección a las mazmorras. Allí, en el despacho iluminado por velas verdes y frascos de pociones, la aguardaba Severus Snape.
Su expresión era pétrea cuando la escuchó narrar el encuentro. Los dedos largos tamborileaban sobre el escritorio, pero no dijo nada durante un buen rato. Finalmente, murmuró con un filo apenas contenido. Así que, el gran Albus por fin prueba el veneno de la desobediencia. Para él, esto es más molesto que una espina clavada en el costado. Su voz era baja, pero en sus ojos oscuros brillaba un destello de satisfacción contenida. Ava lo observó y comprendió. Aquel gesto suyo había movido una ficha en el tablero. No solo había herido el orgullo del director, había demostrado ante testigos que no estaba bajo su control. Y eso, en Hogwarts, valía más que cualquier estrella en el cielo. En la penumbra de su despacho, la luz del fuego se reflejaba en los bordes plateados de su bastón. Lucius Malfoy permanecía sentado, con una copa de vino en la mano, sin probarlo. Sus pensamientos eran mucho más embriagadores que cualquier licor. La idea había germinado en su mente como una semilla venenosa. ¿Qué ocurriría si Sirius Black desapareciera? El linaje Black aún tenía poder, y aunque estaba manchado por la traición de Sirius, las riquezas seguían existiendo. Si aquel traidor caía, la herencia pasaría por la rama de su esposa, Narcisa. Todo quedaría atado, limpio, dentro de su propio hijo, Draco. Lucius tamborileó los dedos sobre el brazo de la silla. Pero enseguida surgió la duda. Black es impredecible. ¿Habría nombrado a otro heredero antes de huir? El rostro de Harry Potter se dibujó en su mente con una claridad molesta. Ese niño era más que, el que vivió, era también descendiente de los Black por sangre de su abuela paterna. Por lo tanto, tenía derecho legal a las propiedades familiares y Sirius así lo deseaba. Un destello de malicia iluminó los ojos de Lucius. Eliminar a ese niño sería conveniente. No solo sería un gesto agradable para el Señor Oscuro, una demostración de lealtad digna de su favor, sino también una jugada perfecta para asegurar que Draco heredara la fortuna de los Black. Un doble triunfo, familiar y político. Lucius se puso de pie, caminando lentamente por el salón, acariciando con la mano enguantada las estanterías repletas de libros oscuros. Sirius, murmuró con desprecio. Un traidor sin hijos, sin legado, salvo el que pueda dejar al chico Potter. La idea de contratar asesinos cruzó su mente con naturalidad. Había en el mercado mágico personajes que podían desaparecer a un objetivo sin dejar rastro. Claro, eliminar al niño que vivió no era tarea menor, los fieles de Dumbledore lo protegían con celo. Pero, ¿y si el golpe se daba en el momento correcto? Lucius sonrió con frialdad. Mi señor aprobaría un plan así. Al final, todo beneficio que obtenga mi familia es un beneficio para él. El crujido del fuego se alzó en la sala como un aplauso. Lucius apuró la copa de vino, ahora decidido, el juego estaba en marcha. Solo debía encontrar el momento, el sicario y la cobertura perfecta para que aquel movimiento quedara registrado no como una ambición personal, sino como un servicio al Señor Oscuro. Y mientras tanto, nadie sospecharía que, tras los muros de Malfoy Manor, ya se escribía la sentencia de muerte de un niño y de un traidor. En las profundidades de Hogwarts, en un aula desierta impregnada del hedor de hierbas mal almacenadas, Voldemort se agitaba dentro de su huésped. El cuerpo de Quirinus Quirrell temblaba, la piel perlada de sudor frío, y la voz siseante del amo resonaba en su mente como un látigo invisible. No disfruto de la desgracia de Dumbledore, no mientras me perjudique. Las últimas semanas habían sido un veneno lento. El ministerio había comenzado a enviar inspectores, cuestionando la capacidad de cada profesor. Y Quirrell, con su torpe tartamudez y ese olor persistente a ajo, disfraz inútil de sus viajes exóticos, había causado repulsión entre los evaluadores. Uno de ellos incluso murmuró que, un maestro que no puede hablar con claridad no puede enseñar con autoridad. Tonto, inútil, siseó Voldemort en la conciencia de su anfitrión. Si te destituyen, pierdo mi entrada al castillo. Y la piedra está aquí, tan cerca, tan cerca. Quirrell se arrodilló, temblando. Mi señor, aún tenemos acceso, aún podemos. Silencio. La furia del parásito recorrió cada fibra del cuerpo prestado. No me hables de lo que aún tenemos. El tiempo corre y las redes de seguridad se estrechan.
Dumbledore debilitado significa más vigilancia, no menos. Y cada retraso es un triunfo para mis enemigos. Un frío silencio se extendió. La respiración de Quirrell se volvió un jadeo nervioso. Voldemort, en cambio, reflexionaba con la calma de un depredador inmóvil antes del salto. Debo movilizarme. No puedo seguir esperando. La piedra filosofal está al alcance de mi mano. ¿Cuántos siglos más tendría que aguardar si no actúo ahora? En la oscuridad, el parásito dejó escapar una risa sibilante, apenas audible, que hizo eco en las paredes de piedra. ¿El ministerio? Dumbledore, los Potter, todos están distraídos con sus propios juegos. Nadie sospecha de un simple tartamudo con olor a ajo. Los ojos de Quirrell brillaron de rojo por un instante, reflejando la presencia que lo devoraba desde dentro. Muy pronto, susurró Voldemort. Muy pronto la piedra será mía. En su oficina circular, rodeado por los retratos de antiguos directores y el suave crepitar de las velas, Albus Dumbledore permanecía sentado con las manos entrelazadas. La negativa pública de Rosa Potter, Ava Prince Gaunt, como insistía en llamarse, lo había dejado inquieto. ¿Acaso piensa que yo intentaría algo inapropiado?, se preguntó, sintiendo por primera vez en muchos años un peso helado en el corazón. No era la duda lo que lo corroía, sino el reflejo que aquella respuesta arrojaba sobre él mismo, una falta total de confianza en su figura. El anciano mago cerró los ojos, y como un río desbordado vinieron los recuerdos. La noche en que Voldemort cayó, desechó por la trampa de Lily. La pequeña Rosa, marcada por el ritual, despojada de su magia. Una Skid. Dije que sería bueno enviarla a un lugar adecuado, murmuró para sí, apretando el puente de su nariz. Después de todo, crecería con rencor hacia su hermano, que sí conservaba su don. Albus respiró hondo. Había creído que protegerla del mundo mágico sería la decisión más sabia. Pero en lugar de un refugio, había entregado a la niña a la peor de las prisiones, la casa de los Dursley. Petunia. Una mujer consumida por la envidia, que siempre odió la magia porque ella nunca la tuvo. Y Vernon, un hombre vulgar, brutal, incapaz de compasión. Dumbledore sintió un escalofrío al recordar los informes que nunca quiso leer con atención. Dudley golpeándola a diario. Vernon intentando violarla, dejándole no solo cicatrices del alma, sino también la pérdida de un ojo. El anciano apoyó la frente sobre sus manos. Por un instante, susurró casi en un rezo. Perdóname, niña. Era esa historia lo que lo inquietaba ahora, lo que le helaba la sangre. La vida de Rosa Potter, ahora Ava, se parecía a la de otro niño mágico que conoció años atrás. Se parecía a la de Tom Riddle. Un huérfano maltratado, alimentado con odio y desprecio, convertido en un ser que caminaba entre la furia y la ambición. No había repetido exactamente el mismo error, arrojando a una niña herida al mismo tipo de infierno que había forjado a Voldemort. Los retratos en la oficina se removieron inquietos, algunos cuchicheando entre sí, pero ninguno osó interrumpir la meditación del director. Dumbledore abrió los ojos, y el resplandor azul de sus pupilas reflejó no solo tristeza, sino temor. Si Rosa sigue el camino de Tom, no será por su sangre. Será por mis decisiones. El Fénix Fawkes, en lo alto de su percha, soltó un trino melancólico, como si compartiera el peso de la culpa. Dumbledore, en la penumbra de su oficina, volvía a repasar los hilos enredados de aquella historia. Rosa Dursley. La sola combinación de nombres le pesaba como plomo. Había desaparecido oficialmente según los registros muggles una víctima más sin rastro que seguir, arrastrando con ella la deshonra de los que alguna vez osaron llamarse su familia. Y él aún se preguntaba por qué lo hicieron. ¿Por qué aceptar a una niña solo para hundirla en la miseria? Quizás porque oficialmente ya no era Rosa Potter. Expulsada por decisión de Lily y James, borrada de su linaje por la falta de magia. Albus entrecerró los ojos. Aquello había sido un error, uno imperdonable. El amor que había protegido a Harry había negado a su hermana. Esa contradicción lo atormentaba. El recuerdo de cómo terminó en manos de Severus Snape le atravesó la mente como un aguijón. De alguna manera Rosa llegó a la casa de Snape y le suplicó protección.
Dolores Umbridge, con su odiosa suspicacia, había detectado la irregularidad en la adopción por parte de los Dursley. Olía a escándalo de familia mágica intentando encubrir un secreto. ¿Y Severus? Severus había hecho lo impensado. Se adelantó a todos. Declaró que él podía protegerla, evitar que esa niña rota se convirtiera en lo que los magos más temían, un Obscurus. Por un instante, Dumbledore recordó lo que se dijo en la sala del Wizengamot, con una áspera pero firme, alegando que Rosa necesitaba estructura, conocimiento, y sobre todo, alguien que entendiera lo que era vivir marcado por el rechazo. Luego que se sugiriera que la actual haba regresara con los Potter. Y entonces vinieron las ilusiones. Snape, con su dominio de las artes más sutiles, disfrazó a la niña. El cabello rojizo, tan idéntico al de Lily, se transformó en un castaño cálido, como chocolate fundido. El verde esmeralda de su único ojo, demasiado reconocible, fue diluyéndose poco a poco hasta convertirse en un almendra acogedor. El parche en su rostro, vergonzoso recordatorio de lo que había sufrido, fue ocultado bajo un hechizo de ilusión. A los ojos del mundo mágico, ya no era Rosa Potter, ni tampoco la niña mutilada de los Dursley. Era Ava Prince, protegida bajo un apellido de una familia extinta según se pensaba. Con ese movimiento Severus le dio una gran fortuna y influencia política. Dumbledore apretó los labios. Y yo, no hice nada. Porque al final, Umbridge había visto lo que él no quiso ver, que Rosa era una bomba de tiempo. Y Snape, con su obstinada lealtad torcida, se convirtió en su guardián. ¿Cómo pude dejar que fuera él?, pensó el director. Y sin embargo, lo sabía, Snape había tomado esa decisión no por deber hacia Dumbledore, sino por el fantasma de Lily. El anciano cerró los ojos, y Fawkes emitió un suave trino, como si quisiera atenuar la punzada de remordimiento. Tal vez Severus hizo por esa niña lo que yo nunca tuve el valor de hacer. En la mente de Dumbledore, la sombra de Severus Snape se erguía como un enigma que no podía resolver con lógica sencilla. El apellido Prince. Un nombre que durante mucho tiempo había sido motivo de vergüenza y repudio tanto para la madre de Severus como para él mismo. Una familia de sangre pura que le dio la espalda, y que lo dejó marcado con el estigma del mestizaje. Y sin embargo, fue ese mismo nombre el que Severus, con fría determinación, colocó sobre la niña antes llamada Rosa Potter. Ava Prince, murmuró Albus entre dientes, con un sabor amargo en la lengua. El apellido maldito convertido en escudo. La herencia que Snape recibió en secreto, dinero, propiedades, viejos títulos y grimorios olvidados, ocultada durante años para no despertar las sospechas del mundo mágico, ahora entregada entera a la niña que él había rescatado de la condena. Albus no lograba entenderlo. ¿Por qué atar a la muchacha a un linaje que lo despreciaba? ¿Era un acto de desafío, un ajuste de cuentas contra sus muertos, o un retorcido intento de redención? Los recuerdos de aquel tiempo eran nítidos. Severus estaba atado a él por un juramento inquebrantable, dado como pago para encubrir al matrimonio Potter en sus días más oscuros. Un lazo de sangre y magia que volvía a Snape dependiente del director, incapaz de rebelarse sin arriesgar la vida. Sus detractores no tardaron en señalarlo, un juramento para callar, un silencio comprado. Desde que Dolores Umbridge comenzó a hurgar en la vieja broma de Sirius contra Snape, el episodio del hombre lobo, todo se volvió un juicio constante. El Wizengamot no veía ya a Severus como un villano resentido, sino como la víctima que había sido empujada al borde de la muerte mientras el director hacía la vista gorda. Y lo peor, algunos afirmaban que el director de Hogwarts había intentado usar fondos de la escuela para levantar un refugio secreto para Remus Lupin, en lugar de recurrir a su propio dinero. Clavos para su ataúd, recordaba un dicho mogul que se repetía en su cabeza. Si Severus decidía hablar, podía arrastrar a Dumbledore consigo. Si el juramento inquebrantable lo mantenía atado, aún podía ser controlado. Pero si lo liberaba, Severus Snape sería un hombre libre. Y un hombre libre, con el odio acumulado de su juventud y las armas políticas de su adultez, era peligroso. Ese mismo joven que años atrás se arriesgó a sí mismo para intentar la expulsión de James Potter, Sirius Black y Remus Lupin. Ese que nunca olvidó ni perdonó. Ahora, la balanza se inclinaba. La opinión pública veía a Snape como la víctima,
y al propio director como el cómplice que ocultó un intento de asesinato en Hogwarts. Albus Dumbledore, que había creído jugar siempre como maestro del tablero, se descubría en jaque, liberó a Snape para así asegurar su propia libertad y puesto en el Hogwarts. Las ratas prosperaban en la inmundicia, decían los viejos proverbios. Y sin embargo, había una rata que había prosperado demasiado tiempo, Peter Pettigrew. Había sobrevivido donde otros cayeron, no por valor ni por astucia, sino por una traición que lo había marcado para siempre. Cuando el Señor Oscuro cayó, Peter lo perdió todo. Los Potter, vivos, intactos, no dudaron en revelar a las autoridades el secreto que lo condenaba. Él era el guardián, él había entregado la ubicación de la familia a Voldemort. Una traición pura, sin disfraz. Los mortífagos, por su parte, lo veían como el verdadero responsable de la caída de su señor, el hombrecillo que no supo mantener en pie lo que se le había confiado. Así, ningún bando lo quería. Por un tiempo barajó la idea de ocultarse como animago, viviendo como una simple rata entre las casas de los magos y mugles. Nadie buscaría a una mascota o plaga cualquiera, pensaba. Pero esa esperanza se derrumbó cuando abrió un ejemplar del Profeta Diario. Allí estaba la descripción detallada de su transformación, incluso fotografías borrosas que lo mostraban en medio del cambio. Rata marrón, regordeta como pocas. No había escondite seguro, no si todo el mundo conocía la forma de su disfraz. Peter sintió la garganta cerrarse. Los Potter quieren verme besado por un demente. Quieren arrancarme hasta el último recuerdo. Así que optó por lo único que sabía hacer, escabullirse. Un roedor común en un basurero. Entre las verdaderas ratas, en los túneles, en la inmundicia de las alcantarillas, se confundía en la multitud. Allí nadie buscaba a un hombre, un buen escondite durante años. Fue en esos rincones donde halló la noticia que encendió una chispa en su mente marchita. La recompensa por Sirius Black. El traidor, el renegado, el enemigo al que todos ahora acusaban de intentar matar a Severus. El que para el mundo era el salvador de Rosa Potter la abandonada. Y con la recompensa, suficiente oro para rehacer una vida, para comprar protección, quizás incluso el perdón de algún sector de los mortífagos. La idea reptó en su cabeza como veneno dulce: si capturo a Sirius, desaparezco para siempre. Pero ¿dónde hallarlo? La memoria lo traicionaba y lo bendecía a la vez, una cabaña solitaria, que en otro tiempo había sido refugio de su amigo Lupin. Un lugar al que, quizás, un fugitivo iría buscando refugio. Peter sonrió con sus dientes torcidos. El destino le ofrecía otra oportunidad. Y como buena rata, sabía aprovechar las migajas que caían de la mesa. Llegar a la cabaña era la cuestión. Para una simple rata, un viaje así resultaba imposible. Pero Peter no era solo un roedor, era un mortífago, y aún conservaba 2 varitas. Una de ellas, nada menos que la del propio Señor Oscuro, reliquia que mantenía oculta como un talismán. Una varita poderosa, aunque no siempre obedeciera con docilidad a manos tan cobardes. Necesitaba un disfraz, algo mejor que la ilusión de andar como alimaña. Lo más sensato era recurrir a la poción multijugos. Salir a la superficie del callejón nocturno era un riesgo, pero no había elección. Entre los muros húmedos y oscuros, los rostros que transitaban no se detenían en detalles, algunos ocultaban sus facciones bajo capuchas, otros llevaban sonrisas demasiado fijas, máscaras de hipocresía y perversidad. Una rata más que merodeaba entre ellos pasaba inadvertida. Peter nunca fue bueno con las pociones, Snape solía mofarse de su torpeza en el caldero. Recordaba a medias los ingredientes de la multijugos, pero sabía lo suficiente, no necesitaba fabricarla, solo robarla. Y para eso estaba Nocturne. Pasaron horas hasta que encontró a su víctima, una anciana bruja que se hacía pasar por doncella de belleza artificial para robar a los amates que lograba atrapar con su belleza juvenil efímera, gracias a pociones que guardaba a la mano. Sus dedos artríticos temblaban al sostener la botella, sus labios arrugados se estiraban en una sonrisa de terciopelo falso. Peter la siguió como una sombra, hasta que en un callejón lateral, cuando la mujer apartó el frasco de su bolso, el mortífago actuó. Un hechizo cortante y rápido, apenas un murmullo, bastó para derribarla. El frasco rodó por las piedras húmedas.
Peter lo recogió con dedos temblorosos, mirando con asco la figura de la anciana que ahora jadeaba en el suelo, su disfraz de juventud disipándose como humo. De su falda arrancó también un cabello largo y encanecido. No era el ideal, pero al menos nadie buscaría a una vieja enloquecida de Nocturne. Cuando se miró al espejo sucio de un escaparate abandonado, con el rostro arrugado y los ojos turbios de una anciana desconocida, Pettigrew sonrió. No necesitaba ser fuerte, ni brillante, ni valiente. Solo tenía que ser otro rostro más en la multitud. Y con eso, la cabaña de Remus Lupin dejaba de ser un destino imposible. El autobús noctámbulo chirrió al frenar con violencia en medio de la noche. Una anciana de aspecto encorvado alzó la mano, y el cobrador, Stanson Pike, se apresuró a ayudarla con una sonrisa bobalicona. ¿A dónde la llevamos, señora?, preguntó con su habitual tono nervioso. La respuesta fue un petrificus totalus. Stan cayó al suelo, rígido como tabla, sus ojos desorbitados brillando de terror. La anciana avanzó tambaleante hasta el conductor. Imperio. Ernie, con la mirada perdida, obedeció sin chistar. La cabeza encogida colgante intentó murmurar alguna protesta, pero un silencio lo acalló de inmediato. La vieja dio una dirección con voz quebrada. El autobús, sin rechistar, partió a toda velocidad entre saltos imposibles y giros asesinos. No pasó mucho tiempo antes de que el engaño se revelara. La anciana encorvada comenzó a encogerse, su piel arrugada se contrajo y su figura se transformó en la de un hombrecillo rechoncho, de dientes amarillentos y mirada de roedor. Peter Pettigrew había llegado a su destino. Y lo hizo como siempre, con una traición. Con un chasquido de varita, ordenó al embrujado conductor: estrella el autobús contra la cabaña. El vehículo obedeció. El estruendo fue ensordecedor, madera astillada, cristales volando, vigas cediendo. La choza que servía de refugio a Sirius Black se vino abajo en un rugido de escombros. Peter salió tambaleándose entre el polvo, con el corazón latiendo como un tambor, pero los ojos brillando de satisfacción. Había esperado demasiado por este momento. Entre las ruinas, distinguió a Remus Lupin, jadeando mientras intentaba retirar una viga caída sobre el cuerpo inconsciente de Sirius. Su rostro mostraba una desesperación contenida. «Incarceroos», gritó Peter. Las cuerdas brotaron de la nada, serpenteando alrededor de Lupin, atrapándolo contra los escombros. El licántropo forcejeó con furia, pero la magia lo inmovilizó con fuerza implacable. Ese instante de triunfo le costó caro a Pettigrew. Sirius Black despertó entre gemidos, sus ojos grises ardieron de odio al ver la silueta de la rata que los había condenado. El dolor de sus costillas quebradas y la sangre en su boca no fueron nada comparados con la rabia que lo consumió. «Tú», rugió, arrastrándose entre tablas, sus manos buscando su varita. Peter retrocedió, presa de un pánico helado. El recuerdo del hombre que lo había perseguido sin descanso se le vino encima. Pero no podía permitir que Canuto recuperara fuerzas. Con la voz quebrada, levantó la varita y gritó: «Crucio». El aire se desgarró con el hechizo. Sirius, en pleno intento de levantarse, cayó al suelo retorciéndose, sus músculos crispados y los dientes apretados en un grito ahogado. La venganza que Pettigrew tanto temía se transformó en un espectáculo de sufrimiento. Y, por primera vez en años, la rata probaba el sabor enfermizo de tener a sus cazadores a merced. El polvo aún flotaba en la cabaña destrozada cuando Remus Lupin, apretando los dientes, logró mover las muñecas lo suficiente para hacer que su varita, caída entre los escombros, saltara hacia su mano. Con un giro desesperado murmuró: «Difindo». Las cuerdas se desgarraron y el licántropo se levantó jadeando, dispuesto a lanzarse contra Peter. Pero Pettigrew, previendo el contraataque, sacó su arma secreta, la varita de Voldemort. Una ráfaga de energía oscura salió de ella con un poder que Remus jamás había sentido antes. Un hechizo explosivo lo lanzó contra la pared en ruinas, dejándolo inconsciente por el golpe. Sirius seguía convulsionando bajo el Cruciatus, debilitado y desarmado. Peter los tenía. Con una mueca nerviosa que intentaba ser una sonrisa, el traidor subió al maltrecho autobús noctámbulo, aún con el conductor bajo el control del Imperio, y ordenó: «Llévame a la estación de los Aurores, la más remota».
El vehículo chirrió y tembló, pero obedeció. La estación era un edificio sencillo en las afueras de un pueblo mágico, un lugar más frecuentado por cazarrecompensas que por servidores de la ley. Los pasillos olían a café barato y tinta fresca de pergaminos oficiales. Un joven delgado como un fósforo, con mirada nerviosa y las ropas hechas jirones, entró tambaleándose. He atrapado a Sirius Black, anunció, jadeando como si hubiera corrido medio mundo. Los aurores de guardia, 3 hombres endurecidos por la rutina, se miraron con escepticismo. Pero siguieron al chico hasta el autobús, donde comprobaron, para su asombro, que efectivamente el prisionero era el prófugo más buscado de Gran Bretaña. Uno de ellos chasqueó la lengua, mientras el otro abría una bolsa repleta de galeones que tintineaban con peso. Nunca creí que alguien como tú pudiera atraparlo, chaval, dijo el mayor, entregándole la recompensa. El joven, con ojos brillantes, miró alrededor y de pronto reparó en la pared cubierta de carteles de «Se busca». Entre ellos, uno que mostraba un rostro que conocía demasiado bien, el suyo verdadero. El de Peter Pettigrew. Se quedó mirando el cartel, fingiendo sorpresa. «Sé dónde está Peter», murmuró, apenas audible. Los aurores se tensaron de inmediato. «¿Dónde?», preguntó uno de ellos con urgencia. El muchacho forzó una sonrisa. «¿Me podrían mostrar primero cuánto pagan por él?». El auror más joven, confiado, levantó la bolsa y la agitó frente a sus ojos. «Lo suficiente como para cambiarte la vida, chico». Ese fue el último error que cometieron. La varita salió disparada de la manga del muchacho, y en un parpadeo una serie de conjuros violentos derribó a los 3 aurores. Apenas tuvieron tiempo de levantar escudos, y el último recuerdo que les quedó antes de perder la conciencia fue ver cómo el joven fósforo se transformaba lentamente, su figura encogida y retorcida, hasta revelar la cara rechoncha y asustada de Peter Pettigrew. El traidor sonrió con los ojos brillando de codicia y pánico mezclados, recogiendo las 2 bolsas de oro que ahora eran suyas. A veces, para sobrevivir, hay que ser la rata más astuta de la alcantarilla, susurró, antes de arrastrar de nuevo a sus prisioneros hacia la oscuridad. Peter decidió que dejar vivos a Sirius y Lupin era muy arriesgados, así que les hizo flotar hasta la estación de los aurores con estos ya adentro y decidió lanzar un fuego demoníaco. El olor a humo y piedra quemada impregnaba la estación de aurores. Las llamas negras del fuego demoníaco se retorcían como serpientes vivas, devorando pergaminos, muebles y cuerpos inconscientes. Pero justo antes de que consumieran por completo a Sirius y Lupin, la chimenea central explotó con fuego esmeralda. Una figura encapuchada, un auror enviado de urgencia, emergió. El demonio de fuego se abalanzó sobre él, y en el caos, Peter Pettigrew reaccionó como lo que era, una rata. Se encogió, se deslizó entre los escombros y corrió a toda prisa hacia el exterior, dejando atrás el desastre que él mismo había provocado. Con un chasquido de cola reapareció en forma humana dentro del autobús noctámbulo, donde Ernie seguía bajo el control del Imperius. «Llévame lejos, al norte, donde nadie sospeche», susurró con voz temblorosa. El autobús desapareció con un estruendo, dejando solo el humo y las cenizas como rastro de la jugada de la rata. La noticia. Al amanecer, el Profeta publicó titulares sensacionalistas. Siniestro ataque en estación de aurores. Sirius Black reapareció, para morir en las llamas junto al licántropo Lupin. Testigos apuntan a la intervención de Peter Pettigrew, el supuesto traidor de los Potter, antes de huir en paradero desconocido. Cuando James y Lily leyeron la noticia, la incredulidad les recorrió como un escalofrío. «Él no podría haber hecho todo esto», exclamó James, golpeando el pergamino contra la mesa. «Es cobarde, sí», murmuró Lily, con el rostro sombrío, pero la cobardía también sabe disfrazarse de astucia. A lo lejos, en la penumbra de sus habitaciones privadas, Dumbledore meditaba en silencio. No se fiaba del relato oficial. Algo en la magia usada, el Imperius prolongado, el fuego demoníaco, sonaba más propio de una mano experimentada que de la torpeza de Pettigrew. Las sospechas de las serpientes. En otra ala de la sociedad mágica, Severus Snape dobló el periódico con un gesto seco. Frente a él, Lucius Malfoy fruncía el ceño. ¿Pretenden que creamos que esa rata insignificante movió piezas tan peligrosas?, dijo Malfoy con desdén.
Snape entrecerró los ojos, como si intentara descifrar una ecuación imposible. Pettigrew siempre fue un incompetente, dijo con tono calculado. Lo que me preocupa no es lo que haya hecho, sino quien pudo estar usándolo como máscara. Ambos sabían, aunque no lo dijeran, que tal jugada solo podía tener trasfondo más oscuro que la simple ambición de un traidor acorralado. El asunto en Gringotts. Mientras tanto, en las cámaras subterráneas de Gringotts, la polémica rugía entre goblins y representantes de familias mágicas. Sirius Black había dejado instrucciones para que, en caso de caer o ser capturado, Harry Potter fuese considerado su heredero legal en la línea de los Black. Pero los banqueros Goblin, con su precisión cortante, sacaron a la luz un argumento inesperado. Según los registros de sangre, gruñó un Goblin anciano, agitando un pergamino iluminado con runas, la primogenitura no corresponde al varón. La hija reconocida, Ava Prince Gaunt, está por delante en la sucesión, pues lleva sangre directa tanto de los Black como de los Gaunt. El murmullo fue inmediato. Harry quedó relegado, su nombre borrado de la primera línea de sucesión. Y en las sombras, algunos empezaron a preguntarse si acaso la aparición de Ava no era más que otra jugada de los viejos herederos de Slytherin. En el San Mungo, el olor a pociones cicatrizantes y ungüentos llenaba el aire. Sirius Black, con vendajes ennegrecidos en brazos y cuello, forcejeaba contra la camilla como si todavía quisiera lanzarse contra un enemigo invisible. Remus Lupin, mucho más débil y con la piel marcada por quemaduras irregulares, lo observaba con preocupación. La puerta de la sala se abrió con un chirrido, y allí estaba Alastor Ojoloco, Moody, encapuchado, con su ojo mágico girando sin cesar. Había un dejo de reproche en su voz. Digamos la verdad, ¿cómo es que ustedes dos, entre los mejores duelistas que me ha tocado ver en la Orden, terminaron así? ¿A manos de quién? ¿De qué? Sirius, con los labios secos, escupió casi con furia. De una rata traidora, Alastor. Pettigrew, ese cobarde nos pilló por sorpresa. Moody no se inmutó. Su ojo giró hasta fijarse en Lupin, como esperando otra versión. Remus respiró con dificultad, su voz apagada. Pettigrew. Usó el Imperius que controlaba al conductor, el fuego demoníaco, todo fue demasiado pulcro, demasiado preciso para la torpeza de Peter. Ojoloco gruñó, como quien mastica un hueso imposible de romper. Eso mismo me temo. Y si es cierto, entonces lo que tenemos no es una rata gorda, sino una amenaza seria. Se inclinó hacia ellos, su rostro arrugado apenas a unos centímetros del de Sirius. Mala suerte para ustedes, o muy buena para la rata. El punto es que, si siguen respirando, no es por milagro, sino porque yo estaba allí. El silencio en la sala pesó como plomo. Luego, con un golpe seco de su bastón contra el suelo, añadió: cuando estén lo bastante sanos, les enviarán a Azkaban. No soy juez ni ministro. Mi deber fue salvarles la piel, no limpiar su historial. Los ojos grises de Sirius chispearon con furia contenida. ¿Así que nos rescatas, solo para entregarnos a los dementores? No lo veas como un rescate, Black, replicó Moody con voz ronca. Piensa que les di tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo, para demostrar lo que saben. Y sin más, salió de la sala, dejando tras de sí solo el eco de su bastón y el frío sabor de la verdad. En el Ministerio de Magia, la atmósfera era densa. Los auroles y altos funcionarios se habían reunido en una sala cerrada, rodeada de pergaminos, retratos parlantes que murmuraban juicios silenciosos y una mesa de roble largo donde reposaban informes con los nombres Sirius Black y Remus Lupin escritos en tinta roja. El primero en hablar fue Barty Crouch Sr., rígido como siempre, con la mandíbula apretada. No veo razón alguna para alargar esto. Black sigue siendo un prófugo, bajo el cargo de intento de asesinato a Severus Snape. Y Lupin, un hombre lobo, peligroso por naturaleza. Los dos deben ir a Azkaban sin dilación. Un murmullo de aprobación y duda recorrió la sala. Amelia Bones, con su monóculo brillando bajo la luz mágica, se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, señor Crouch, no podemos ignorar las circunstancias. Ambos fueron encontrados gravemente heridos en una emboscada. Si Pettigrew está detrás,
Como afirma el informe de Moody, eso debe ser considerado. Sirius Black podría darnos alguna pista importante con lo cual quizás se le podría aplicar cierta clemencia. Un auror veterano golpeó la mesa con la palma. Sandeces. Pettigrew es un don nadie bueno para nada, lo que dicen que hizo son cuentos chinos. O quizá fue al revés. Interrumpió Amelia, con frialdad en la voz. El propio Moody reporta haber visto conjuros imposibles para la torpeza de Peter Pettigrew. Si él vive, entonces las es peor que Black. El debate se encendió. Un funcionario del Departamento de Seguridad Mágica murmuró nervioso. ¿Y si dejamos que los dementores decidan? Azkaban es la solución más segura. Moody, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón, golpeó su bastón contra el suelo con un clonk, que hizo callar a todos. Segura no es lo mismo que justa. No olviden, si Pettigrew está vivo, entonces hemos dejado a un traidor suelto y amenaza suelta. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, Amelia Bones propuso. Sugiero que no vayan aún a Azkaban. Que se les someta primero a interrogatorio con Veritaserum, bajo supervisión del Wizengamot. Si Black miente, la poción lo delatará. Y si dice la verdad, el ministerio entero tendrá que considerar su aporte y cómo afectará a su condena. El silencio fue absoluto. El retrato de un antiguo ministro tosió, como para aliviar la tensión. Barty Crouch Sr. apretó los dientes. Si accedemos, no será por compasión. Será porque necesitamos la verdad sobre Pettigrew. Pero recuerden, si Black es culpable, no habrá cadena ni grillete suficiente que lo salve de Azkaban. El acuerdo quedó sellado. Sirius Black y Remus Lupin no serían enviados de inmediato a Azkaban, sino llevados al Wizengamot para un juicio bajo Veritaserum. En la mansión Potter, James había pasado horas sin dormir, con el corazón aún aliviado porque Sirius y Remus habían sobrevivido al ataque de la rata. Pero esa paz se quebró en cuanto un búho de Gringotts dejó caer un sobrelacrado con el sello de los duendes. Lo abrió con manos firmes, pero la lectura lo atravesó como un puñal. Por decisión de los duendes y en aplicación de la ley de primogenitura mágica, se comunica que Harry James Potter no podrá ser reconocido como heredero de la Casa Black. Dicha prerrogativa corresponde a la primogénita Ava Prince que está bajo la tutela del señor Snape. Antes Rosa Potter, en razón de su linaje directo. Las letras parecían arder en el pergamino. James lo estrujó entre sus dedos y un grito de furia escapó de su garganta. Severus Snape. Y esa maldita niña que ya no es mi hija. Su voz retumbó por la mansión, llena de rabia y amargura. Los retratos de los antiguos Potter se removieron en sus marcos, mirándolo con desdén y uno de ellos, un ancestro de mirada severa, murmuró. Nunca maldigas tu propia sangre, James. Eso deshonra más que cualquier derrota. Pero James no escuchaba. Pateó una silla, maldijo el día en que Rosa nació y aún más el día en que regresó con ese nuevo nombre, Ava Prince. De pronto, una bofetada lo detuvo. El golpe resonó en la sala como un hechizo de silencio. Era Lily. Su mirada verde brillaba entre lágrimas y rabia contenida. «Cállate ya, James Potter», exclamó, con voz quebrada. «Esa niña, aunque tú no quieras verlo, sigue siendo parte de nosotros. ¿O prefieres destruir lo poco que nos queda?» James no respondió. El dolor y la rabia lo habían convertido en piedra. Solo apretó los puños, apartó la vista y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio amargo y los cuadros de sus ancestros que ahora lo observaban con abierto desprecio. Mientras tanto, en Hogwarts, Ava Prince abrió una carta similar en la biblioteca, bajo la luz suave de las velas. La caligrafía impecable de los duendes confirmaba lo que sospechaba. Señorita Prince, como primogénita, usted se convierte en primera en la línea sucesoria para la Casa Black. Sus derechos se suman a su herencia como descendiente de los Prince y los Gaunt. Ava dejó escapar un suspiro, apoyando la frente en su mano. 3 casas, 3 legados. Una en ruinas, otra que apenas sostengo y ahora los Black, que todos creen una maldición. Se pasó los dedos por el cabello pelirrojo,
casi temblando por la carga que se acumulaba sobre sus hombros. ¿Cómo voy a levantar todo esto sola? Susurró, aunque sabía que no estaba sola. La sombra de Severus Snape siempre la protegía, la guiaba, a veces con dureza, a veces con un cuidado que no se atrevía a nombrar. Cerró su único ojo y apretó la carta contra su pecho. Ya no era Rosa Potter. Ya no era la niña perdida que todos creían. Era Ava Prince, y ahora la heredera de 3 nombres que pesaban como cadenas y armas a la vez.